E iniciamos entonces la primera clase de nuestro curso Teología del Nuevo Testamento. Amado apóstol Jimmy, nos regalas una oración, por favor. Amén. Oramos, amados hermanos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu gracia, por permitirnos llegar hasta este momento del día. La reunión que tomamos en esta hora, Señor, edifique, anime, fortalezca, consuele, nos guíe, Padre Celestial, y nos dé el entendimiento que necesitamos, Señor, para el propósito de estudio y profundidad en tu palabra. Unge a tu siervo, Señor, que con amor prepara la clase, guárdalo, protégelo, tenlo con bien, y que la unción fluya a través de la palabra que nos dé, Señor, para que la misma sane, liberte, transforme, regenere y unja de manera poderosa nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos que en camino vienen, que están preparándose, que ya van a entrar, y a los que ya estamos, Señor, una doble porción de tu Espíritu. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, empezamos con nuestro, no sé si ya tengan ustedes el nuevo material, no sé si ya se los han dado allá en México. ¿Todavía no? ¿Todavía en Aguascalientes? ¿No? ¿Todavía? Ok. Bueno, me imagino que ya va a estar saliendo. Aquí también en Guatemala ya va a salir el nuevo manual. Vamos a esperar que lo tendremos primeramente ya como para, me dijeron que para este jueves posiblemente ya estaba, entonces vamos a esperar que ahora ya es viernes y no me respondieron, entonces vamos a esperar que ya para el domingo, seguro la otra semana ya lo tenemos, pero vamos a iniciarnos con la primera clase de hoy sobre la teología del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar a lo que es la teología del Nuevo Testamento, vamos a estudiar lo que es el periodo intertestamentario. Voy a empezar a compartir, si me permiten un momentito. Vamos a ver acá. No me quiere trabajar esto otra vez. Vamos a ver en lo que entran los demás hermanos. Permítanme, vamos a ir aquí. No tenemos nada más que eso. Vamos a quitar esta. Esta también. Completa. Sí, es un... Aquí está. Muy bien. Ok, muy bien. Hoy es día 23 de febrero del 2024, mis amados, y estaremos pues entonces presentando la lección número 1 de lo que es nuestra teología al Nuevo Testamento. Vamos a dejar entrar a otras personas que están esperando. Permítanme un segundito. Oh, ok. Gloria a Dios. Muy bien. Antes de poder estudiar lo que para nosotros es tan importante como es la teología del Nuevo Testamento, es necesario que nosotros sepamos cuándo se inició, es necesario que sepamos qué pasó entre los dos testamentos. ¿Por qué se le llama Nuevo Testamento y por qué se le llama Antiguo Testamento? Bueno, ya hemos estudiado el Antiguo Testamento con anterioridad, sabemos que ahí está toda la historia del pueblo de Israel hasta Zacarías. Y luego está Malaquías, ¿verdad? Y luego están los diferentes últimos profetas que hubieron. Y antes de iniciar con Jesús, vamos a tratar de entender qué sucedió. Porque para que usted empiece a anotar, hay una situación acá que todos la debemos de conocer y debemos de saber que algunas personas le llaman el tiempo del silencio a lo que es el periodo intertestamentario. Pero el periodo intertestamentario se conoce por ese
periodo interbíblico, también se le da ese nombre, un periodo interbíblico, y abarca aproximadamente 400 años. Estos 400 años se le conoce como el tiempo del silencio, donde literalmente no se escuchó palabra de Jehová más que lo que ya existía, lo que todos ya tenían hasta ese momento. Está entre entonces el final del Antiguo Testamento, que es Malaquías, para ser exacto, y el comienzo del Nuevo Testamento, que no inicia con, permítame, dejo entrar a alguien más acá, que no inicia con el libro de los Hechos, como algunos creen, que dicen, bueno, tiene que iniciar con el libro de los Hechos, porque Hechos es lo que nos da el inicio de la iglesia neotestamentaria, o la iglesia testamentaria, perdón, pero no es así. El periodo intertestamentario inicia desde el tiempo de Jesús, perdón, desde el tiempo en el cual terminó la voz de Dios al pueblo de Israel, por hablarse de esa manera, y comprende 400 años entre Malaquías, con el libro de Malaquías, y lo que es el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. Este periodo, repito, también es conocido como el periodo interbíblico, el periodo del silencio o el periodo entre testamentos. 400 años. Nos da a nosotros una historia muy preciosa y veremos asuntos o situaciones que ocurrieron, como por ejemplo algunas conquistas que hubieron en ese tiempo, pero que cada una de ellas sirvió, aunque en el momento no se pensaba así, pero logramos entender que sí sirvió para que las profecías dichas acerca de Jesús se cumpliesen. Este periodo no está registrado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero sí hay suficiente información que se tienen por otros medios, obviamente, y este periodo es de gran importancia, de importancia histórica, de relevancia espiritual, cultural también, ya que marca la transición crucial entre la historia del pueblo judío y lo que el mundo mediterráneo en general se construyó después. Durante este lapso de tiempo, que repito, abarca aproximadamente el año 400 antes de Cristo. Recuérdense, Malaquías, cuando usted hable del periodo intertestamentario, está hablando de lo que es el tiempo de Malaquías y luego lo que es el tiempo de Cristo. Ahorita vamos a ir acá. Entonces, ahorita en esa introducción estaremos viendo un poquito de eso. También hoy hablaremos sobre quién era Flavio Josefo. Hablaremos sobre el libro de los Macabeos. A algunas personas que tal vez estudiaron religión, la religión católica, van a decir, wow, vamos a hablar sobre los Macabeos. No está en la Biblia evangélica, pero veremos qué relación o relevancia tiene para nosotros el libro de los Macabeos. Hablaremos sobre algunos imperios y periodos relevantes a lo que es este periodo testamentario, y también entonces hablaremos o tendremos nuestras conclusiones y tal vez alguna referencia. Entonces, como hablábamos anteriormente, es crucial para nosotros entenderlo y comprender el contexto histórico y el contexto cultural que se desarrollaron en estos eventos que se conocen específicamente antes del Nuevo Testamento. Este es un periodo de transición política, es un periodo de transición social. Voy a dejar entrar a alguien más. Un periodo de transición cultural y más que todo fue un periodo de transición religiosa. En el ámbito político, vamos a ver en un momentito que se produjo la caída de grandes imperios, como por ejemplo el imperio persa, y surgió el imperio macedonio bajo el gran liderazgo de aquel hombre que estoy seguro muchos de ustedes han leído y conocen a través de sus estudios seculares. Hemos estudiado, es un hombre el cual se estudia en todas las primarias, secundarias, el gran Alejandro, el grande Alejandro Magno. Alejandro conquistó vastas regiones del mundo. Él quería conquistar el mundo entero. No vamos a hablar mucho de Alejandro, pero
de lo que por lo menos se conocía como el mundo en esa época, conquistó muchísimo. Por eso se dice que él conquistó casi todo el mundo, hablando de lo que hasta ese tiempo se conocía del mundo. Había muchos lugares que no habían sido descubiertos todavía. Entonces, tras la muerte de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, su imperio se dividió entre varios reinos, o se dio lugar a que se formaran varios reinos, y, y entendemos nosotros entonces de que hubieron ahí unos reinos helenísticos, como el reino ptolomaico, y también existió, que pasó en Egipto, el reino Seleucida, que sucedió en el cercano oriente. Vamos a ver también cómo este periodo presenció el florecimiento y la difusión de la cultura helenista. No sé, si usted no sabe lo que quiere decir helenista con H, se refiere a alguien que está influenciado por la cultura, por el idioma y por las costumbres griegas, o una persona que se adhiere a los principios o prácticas del helenismo. El helenismo se refiere a ese periodo histórico y cultural que siguió la expansión del imperio de Alejandro Magno y cómo se empezó también a difundir o a propagar la cultura griega por todo el mundo mediterráneo y aún mucho más allá. Entonces, en el contexto del periodo intertestamentario, un helenista podría ser alguien que iba a adoptar la cultura griega como lo hicieron los judíos, o que sigue las tendencias filosóficas y religiosas griegas que se difundieron en ese tiempo. Esto podrá incluir el uso del idioma griego, por supuesto, como sabemos que el griego se utilizó mucho de los judíos en el tiempo, de los judíos se utilizó bastante el griego. La adopción de costumbres entonces helenísticas o la identificación con estas filosofías griegas que estaban en boga, que estaban en su apogeo en ese periodo. ¿Okay? Entonces, esta cultura helenista tuvo su influencia en el tiempo oriental. Y la lengua griega, por cierto, se convirtió en la lengua franca de la región. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de lugares en ese entonces empezaron a hablar griego. Y eso realmente facilitó la comunicación y la propagación de ideas. Cuando vemos nosotros esto, yo estoy seguro que alguien dirá, Dios mío, ¿qué tengo yo que ver con todo esto y el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver con Alejandro Magno? ¿Qué tiene que ver con las culturas helenistas? ¿Qué tiene que ver con los imperios sirios, con los ptolomeos? Pero usted se dará cuenta de que todo tiene que ver con lo que la Biblia había dicho. Y era necesario que para cuando Jesús entrara, que la mayoría de la gente pudiese entenderlo. Ahora bien, le voy a comentar algo. Si hubiese quedado como estaba antes, hubiese sido muy difícil para que el evangelio o el reino de Jesús se propagara. Permítame dejar entrar a otras personas. Para que el evangelio de Jesús se propagara, para que lo entendieran incluso, hubiese sido muy difícil. Pero esta combinación, estas combinaciones de reinos, de poderes, de imperios, de tiempos, ayudó incluso a Jesús. Aquí cabe aquel versículo que dice que al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque además, durante este tiempo también se produjeron muchos eventos pero muy importantes, como para la historia judía. Permítame dejar entrar al apóstol Saúl. Para la historia para los hermanos judíos, para el pueblo judío, como por ejemplo la construcción y la profanación del segundo templo de Jerusalén, que había sido profetizado, que Jesús también profetizó sobre algo así. Y también aquí es donde entra algo que nos va a ayudar y nos va a interesar a muchos, que es la revuelta macabea. Vamos a saber qué es la revuelta macabea y que fue realmente la que condujo a la independencia temporal de Judea, de los judíos, Judea, del dominio seleucida. Entonces, cada uno de estos acontecimientos en la historia vinieron a ayudar. Digo esto porque el periodo intertestamentario es un periodo de gran importancia para que nosotros podamos comprender el contexto histórico. ¿Se recuerdan? En el curso pasado hablamos muchísimo sobre contextos.
hablamos contexto histórico, porque es tan importante conocer las diferentes situaciones que se vivieron cuando se habló lo que se habló, cuando se escribió lo que se escribió. Y por eso ahora estudiamos y podemos llegar a aprender mucho más. Les ruego por favor, si siempre que entren, por favor pongan sus micrófonos en mute o en silencio para que no haya eco. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a entender mucho más allá de lo escrito, especialmente cuando hablamos del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, por supuesto, que necesitamos entender su contexto histórico. ¿Se recuerdan? Los contextos eran contexto histórico, contexto cultural, contexto religioso. Esto nos ayuda en el periodo intertestamentario porque los eventos que se desarrollaron ahí posteriormente iban a ser registrados algunos en el Nuevo Testamento y darían lugar al surgimiento y a la expansión del cristianismo. Esto es muy lindo, hermanos. Esto es algo que le debemos de dar gracias a Dios, porque, repito, en este periodo intertestamentario de 400 años, que está entre el final de lo que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías y el comienzo del Testamento. Recuerde esto, porque le va a servir en el futuro. El Nuevo Testamento no inicia con el libro de los Hechos, no es carta a los Hechos tampoco, es libro, el libro de los Hechos, sino que inicia con el nacimiento de Jesús. Debemos de estar seguros, hermanos, pastores, líderes, de que esto lo tengamos muy en mente y muy en el corazón. No podemos nosotros decir que el Nuevo Testamento inicia con Hechos, porque al decir eso, debilitamos nuestra creencia en Jesús y debilitamos la deidad del Señor, no en sí su deidad, sino la creencia en su deidad, y apoyamos a todas aquellas sectas que creen que Jesús no es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tiempo que abarca los 400 años del periodo intertestamentario? Es el final del libro de Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento. Aquí hay tres cosas muy importantes, se las repito. El final del Antiguo Testamento que finaliza con el libro de Malaquías y sus profecías, y por cierto habla ahí también de otras cosas que son importantes para la iglesia, y el comienzo del Nuevo Testamento que es 2, y la tercera parte que el Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de Jesús. ¿Estamos ahí, mis amados? Hasta ahorita estamos bien, porque es muy importante que tengamos esto muy en claro. Es crucial para poder comprender el contexto histórico y cultural de los eventos que se desarrollan también en el Nuevo Testamento. ¿Habrá alguna pregunta hasta ahora? Yo no puedo verles a todos porque tengo la presentación en mi pantalla, pero si no, alguien me puede decir. Pero creo que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Amén, hermanos? ¿Alguien me dice amén? Apóstol. Ok. Sí. Solo con una consulta, no sé si me puede repetir en el final del Antiguo Testamento, del Testamento con lo de Malaquías. Ok. El periodo intertestamentario, baja tu volumen, por favor, o apaga tu micrófono. El periodo intertestamentario es el tiempo de 400 años que inicia con el libro de Malaquías. O sea, está entre el final del Antiguo Testamento y el inicio o el comienzo del Nuevo Testamento. Son dos puntos importantes y el tercero es que el Nuevo Testamento empieza o inicia con el nacimiento de Jesús. Esto es importante. ¿Responde eso a tu pregunta, hijo? Amén, apóstol. Y ese tiempo se llama periodo intertestamentario. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, al inicio les comentaba que algunos lo conocen como el tiempo interbíblico, porque hubo silencio. Otros lo conocen, por cierto, como el tiempo del silencio, porque no hubo palabra de Dios, por decir así. El tiempo del silencio, el tiempo intertestamentario, el tiempo interbíblico o el tiempo entre testamentos, que también se le puede nombrar, y son 400 años. Muy bien, déjenme regresar acá. ¿Okay? Entonces,
En estos 400 años, aquí quiero que por favor, y de veras en esta clase, pónganse, como decimos aquí en Guatemala, pónganse pilas, porque en el manual que ustedes reciben, por supuesto que hay mucha información, pero, y agradezco la oración de Jimmy cuando decía, Señor, bendice a tu siervo, porque yo sí me preparo mucho más allá de lo que tiene el manual, porque quiero que cada uno de ustedes termine con una muy buena enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Hermanos, recuérdense que para tener una licenciatura en teología, usted debe de saber mucho, debe de saber de la Biblia, claro, pero la Biblia no es solo Juan 3:16, no es solo eso, no es solo conocer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia, para tener una licenciatura en teología, usted necesita también saber de historia, necesita saber de acontecimientos políticos y sociales que acontecieron antes del tiempo de Jesús, en ese periodo intertestamentario, y aún conocer la historia del Antiguo Testamento. Se le conoce por antiguo porque fue antes del nuevo. Eso es todo. Entonces, empezamos nosotros por conocer, y usted va a tener, cuando tenga su manual, va a encontrar esto, que dentro de este periodo hubieron diferentes acontecimientos políticos y sociales, como por ejemplo, estuvo la dominación extranjera. Cada imperio que pasó en ese tiempo, hermanos, en este tiempo de Judea, Jerusalén y la parte de Egipto, cada imperio impuso su cultura. Ellos impusieron su cultura e impusieron su religión. Es decir, hubo una dominación extranjera tremenda, porque tras el regreso de su exilio en Babilonia, escuche bien, después de que regresan de Babilonia, desde el exilio, Judea se vio sometida a la dominación de varios imperios. Entre ellos se los menciono ahora y lo estudiamos, por ejemplo, el imperio persa, el imperio griego y finalmente estuvo el imperio romano. Y cada imperio, como dice acá la diapositiva que tenemos, cada imperio impuso su cultura, impuso su religión. Y esto obviamente generó problemas para el pueblo judío, porque les era muy difícil identificarse con lo que habían estudiado de sus antepasados. Era muy difícil tratar de reconocer a Abraham como el profeta que lo reconocían, o el padre como lo reconocían. Era muy difícil. Entonces, esto dio después a que hubieran muchas revueltas judías. Las más notables, por supuesto, perdón, es la de los macabeos. ¿Okay? Los macabeos en el año 167 al año 164 antes de Cristo. Y la gran revuelta judía en el año 66 y 70 después de Cristo, que obviamente terminó con la destrucción del segundo templo en Jerusalén. También se vieron cambios sociales. ¿Qué me refiero a cambios sociales? Aquí entraba también un poco de religiosidad, de religión, por supuesto, que la clase sacerdotal se vio, perdió su poder y perdió su influencia, mientras que los escribas y los fariseos empezaron a convertirse en líderes religiosos y sociales. Empezó a haber una mixtura ahí de religión y lo que era la clase social. Entonces la sociedad judía experimentó cambios durante ese periodo. Hermanos, el pueblo judío durante su tiempo, su existencia, desde que el Señor lo instituyó como pueblo hasta el día de hoy, el pueblo judío continúa experimentando cambios muy tremendos. Como por ejemplo, ustedes pueden ver hoy en nuestros tiempos, ahorita precisamente, Israel está en guerra. Israel siempre ha estado en guerra, siempre ha tenido esta clase de situaciones y de problemas, y siempre ha tenido influencias en lo que es su orden sacerdotal, a tal grado que precisamente en estos tiempos no había sumo sacerdote, ni había tampoco templo, hasta hace poco que empezaron de nuevo a construir su templo en Jerusalén, y que también ya declararon a un sumo sacerdote. Esto es entre paréntesis, y este es un regalo, una joya. Sí quiero decirle que esto trae una bendición también conocerlo, porque simplemente nos dice, nos recuerda que el Señor está a las puertas. Así que, pero en ese entonces la clase sacerdotal
perdió su poder. Voy a rogarles que todos no se olviden, hermanos, que necesito que sus cámaras, por favor, estén encendidas. Necesito ver sus cámaras encendidas. Muy bien, hubieron también acontecimientos religiosos. Vea, aquí hablamos de acontecimientos políticos y sociales, en donde en el cambio social el gobierno empezó a meterse más dentro de lo que era la clase sacerdotal. Entonces, pero los acontecimientos religiosos dieron también algunos cambios. Por ejemplo, hermanos, el judaísmo fue el periodo intertestamentario, fue testigo de la evolución del judaísmo. Evolución para bien, por supuesto, porque aunque surgieron diferentes creencias, diferentes formas de cómo ellos interpretaban la ley que Moisés les había dado, surgieron sectas. Oiga la palabra que estoy hablando, sectas, como los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Estos están marcados en el Nuevo Testamento, que al final, si usted se recuerda, fueron los que más guerra le dieron a Jesús, fueron los que causaron la muerte de Jesús, los que hicieron e influenciaron a la mayoría de judíos para que pidieran que Jesús fuese crucificado. Entonces, en el desarrollo del judaísmo también surgieron todas estas sectas porque interpretaron la ley de Moisés de diferente manera. Pero durante este tiempo, la canonización del Antiguo Testamento se dio por aceptada. Se seleccionaron los libros que debían ser seleccionados. El canon antiguo se fijó. ¿Qué es esto del canon o la canonización? Es cuando se aceptan los libros que han de conformar el testamento. En otras palabras, durante estos 400 años se aceptaron los libros que hoy por hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y luego se dieron también algunas expectativas como la incertidumbre política, por supuesto, y la incertidumbre social. No sabían qué iba a pasar, qué iba a acontecer. Y esta incertidumbre, esta desconfianza que existía, alimentó en sí la esperanza en la venida de un Mesías. Un Mesías que liberaría al pueblo judío y que iba a restaurar el reino de Israel. Y esta expectativa se reflejó en la literatura apocalíptica de su época. Empezaron a creer entonces, cuando se canonizó el Antiguo Testamento, empezaron a creer mucho más en que iba a venir el Mesías y estaban contentos. Ustedes se recuerdan que incluso los judíos, los discípulos también dijeron en su momento, y estaban contentos porque algunos de ellos pensaban que Jesús había venido a derrocar a los romanos y que los iba a derrocar y que Jesús se iba a poner como rey aquí en la tierra. Y ellos estaban felices porque obviamente usted trabaja, es como hoy, alguien trabaja en un partido político y si su partido político gana más de en algún ministerio, le va a tocar que trabajar, ¿verdad? Porque ha trabajado con ellos. Entonces los discípulos decían, a ver qué provincia me toca a mí, qué lugar voy a tener yo en el gobierno. Se les habían olvidado que Jesús venía con un reino muy diferente. El Señor Jesús venía con un reino espiritual, un reino divino. Y dentro entonces de este periodo también hubo una literatura. Hay literatura intertestamentaria que nos ayuda a nosotros a entender lo que sucedió. Vea y escuchen, por favor, hermanos. Porque los libros apócrifos o deuterocanónicos no están en nuestra Biblia, la que conocemos como el canon bíblico protestante, no significa que fueron libros que no existieron. Simplemente los que adoptaron el canon bíblico evangélico protestante no los consideraron como parte de un canon aceptable, pero sí están en algunas otras Biblias, como la Iglesia Católica, por ejemplo, acepta ciertos libros de estos apócrifos, que cuando usted los estudia, en realidad le da mucha información histórica. Entonces, durante este periodo intertestamentario, la literatura también tuvo su apogeo. Por eso nosotros como pastores no podemos pelear, no podemos ponernos a pelear, a tratar de minimizar, por ejemplo, si un sacerdote católico nos habla de Macabeos.
No podemos, porque tenemos que estudiarlo para entender que, al contrario de ofender a la iglesia cristiana, le aporta historia de lo que ha acontecido. Obviamente, como nosotros no estuvimos en el momento cuando se hizo el canon testamentario, pues no podemos emitir palabra o emitir pensamiento, pero sí podemos estudiarlo para saber lo que existe en estos libros apócrifos. Son considerados parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, por la Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas. También está la literatura sapiencial. ¿Se recuerdan cuál es la literatura sapiencial? Hablábamos, por ejemplo, que nosotros tenemos Proverbios, Eclesiastés, pero los libros apócrifos, perdón, tienen también al eclesiástico, tienen el libro de sabiduría. Y estos libros ofrecen reflexiones sobre la vida, sobre la muerte y sobre la ética. Pero repito, los que aceptaron el canon bíblico protestante no los tomaron como lo suficientemente fuerte como para aparecer en el canon evangélico. Ese no es el tema de estudio hoy, este solo es punto de referencia. Y luego la literatura apocalíptica, como Apocalipsis, como el de Daniel. Hay otro libro que se llama Enoch, creo que hay hasta películas, sí, hay una película sobre el libro de Enoch, y describen visiones proféticas del fin de los tiempos e incluso de la venida del Mesías. Pero por no tener algunos fundamentos históricos como la realidad en el tiempo, cuando fueron escritos, o la veracidad en sus escritores, se prefirió no aceptar dentro de lo que conocemos nosotros el canon evangélico. Pero de todas maneras sabemos nosotros que tiene su influencia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el periodo intertestamentario, los libros apócrifos trajeron contexto histórico, trajeron contexto cultural, trajeron un contexto religioso, en el cual o en medio del cual de estos tres contextos por lo menos se desarrolló el cristianismo. Y las ideas sobre lo que podíamos conocer nosotros sobre el Mesías, la angelología, por ejemplo, que es un tema que ya se ha estudiado, la demonología, la resurrección, que están presentes en el Nuevo Testamento, realmente tienen sus raíces desde aquel entonces, desde el tiempo intertestamentario. Entonces, el periodo intertestamentario tuvo varias influencias significativas en el Nuevo Testamento. Como les hablaba, el cultural y la lingüística. Durante este periodo, hermano, podemos nosotros notar, gloria a Dios, podemos notar que el griego, como decía anteriormente, se me olvidaba el nombre del idioma, el griego se convirtió de la lengua, perdón, se convirtió en la lengua franca del Mediterráneo oriental. Y gracias a la expansión del Imperio Macedonio de Alejandro Magno y el dominio helenístico que hubo, el idioma griego también tuvo un impacto en todas estas regiones y tuvo un impacto en la composición del Nuevo Testamento. Fue mucho más fácil para poderse entender, que sabemos que fue escrito en koiné, que es una forma de escritura, o es una variante común, voy a decir, del idioma griego en ese momento, al ser escrito en koiné. Pero los autores del Nuevo Testamento, aunque en su mayoría eran judíos, escribieron en griego para alcanzar una audiencia más amplia. He aquí lo que hablaba anteriormente, que aunque fueron conquistados por la cultura griega y fueron conquistados por el idioma koiné griego, esto nos ayuda a conocer que esto ayudó. Dios nunca va a permitir que algo acontezca por gusto. Siempre las cosas que vengan y que vienen, hermano, nos ayudan para bien. Hubiese sido mucho más difícil el poder alcanzar una audiencia más amplia si hubiesen habido muchos idiomas. Por eso, en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos hablaron en otras lenguas también, y mucha gente que no era de ahí pudieron entenderlo, pero la mayoría de los judíos lo entendían
por la forma en que estaba escrito, que, como les dije anteriormente, era una variante común del idioma griego llamado koiné, K-O-I-N-E. Dentro de ese tiempo también hubo una influencia significativa filosófica y religiosamente. Durante este tiempo se produjeron desarrollos significativos que influyeron en el pensamiento judío y posteriormente también infundieron en el cristianismo. Por ejemplo, en ese tiempo, y usted, quiero que estudie qué es todo esto, el estoicismo, el epicureísmo, dos de las principales escuelas filosóficas griegas que tuvieron impacto en la comprensión de conceptos como la ética, la vida, eso es lo que realmente significa, la vida después de la muerte, la diversidad también de grupos religiosos judíos que surgieron en ese periodo. Les hablaba a ustedes de los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes con Z, proporcionó también un contexto religioso diverso y se reflejaba realmente en las enseñanzas y en los debates del Nuevo Testamento. También hubo una influencia en lo que fue la política, la historia. Vamos a estudiar ya los imperios que desarrollaron. Por ejemplo, el Imperio Romano, hermano y hermana, y su administración gubernamental son elementos que fueron recurrentes en las narrativas evangélicas, es decir, cómo los gobiernos iban gobernando a los judíos y lo que los judíos también sufrían. Y el conflicto entre judíos y el poder romano, entonces también es un tema importante en la vida de Jesús, porque acuérdense que hubieron momentos cuando incluso hay un versículo que es tan importante para nuestra fe cristiana evangélica, cuando Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. No solamente estaba hablando del tributo, estaba hablando también de esta clase de administración gubernamental, que se estaba viviendo y que ayudó desde el periodo intertestamentario hasta el momento en que nació Jesús. Entonces, resumiendo esta parte, el periodo intertestamentario influyó, ¿okay?, en una manera significativa a través de su impacto cultural, lingüístico, filosófico, religioso, político, histórico, y proporcionó un contexto muy complejo, muy lindo, muy bueno, muy compuesto, para que fuese escrito el Nuevo Testamento y para que fuese formada la fe cristiana primitiva. Entonces, este periodo fundamental es para nosotros importante. Es importante el reconocerlo, es importante, permite entender estas circunstancias que rodearon la vida de Jesús, como les explicaba al inicio. Y al comprender esto, entonces se puede apreciar mejor la riqueza y la complejidad del Nuevo Testamento. Les repito esto antes de pasar a la próxima, a la siguiente. ¿Por qué fue tan importante este periodo? Porque ahora, por ejemplo, el conocer usted, y si usted estudia mucho más este periodo intertestamentario, va a entender mejor, por un ejemplo tan pequeño y tan grande a la vez, la verdad de por qué Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, aprendan ustedes a identificar lo que ustedes son. Son judíos, son ustedes ciudadanos romanos porque nacieron en un dominio romano, pero ustedes son judíos conforme a su creencia. Entonces, adoren a Jehová de los ejércitos, pero denle tributo al rey, al César, porque ellos son quienes ahora dominaban, o en ese momento dominaban a la región de Judea. Entonces, ya con estas historias, con este fondo, podemos entender mucho mejor que Jesús, ¿se imagina usted a los discípulos viendo a Jesús diciendo, bueno, pero si tú viniste a liberarnos, si eres el Mesías, ¿por qué le haces lado al imperio romano? Porque los discípulos no habían entendido que el reino de Dios no es de esta tierra. No era y no es y no será de esta tierra. El reino de Dios es el reino de los cielos. Es un reino diferente, es un reino de alma, es un reino de alma salvada. Entonces, muy bien, vamos a estudiar algunos de los puntos muy importantes y que nos ayudan en este periodo intertestamentario.
Es muy importante, hermano, que la lección que yo le doy hoy a usted sea para usted solo una base y que de todo lo que le estoy dando usted busque información también, información veraz o buena, verdadera, para que usted entienda mucho más de los periodos que hoy vamos a hablar. Ok, vamos antes, yo quiero hablarles sobre la vida de Flavio Josefo. Miren, Flavio Josefo es un testigo clave de la historia antigua. Le voy a dejar esa parte ahí mientras le hablo. Usted escriba todo lo que pueda, que está escrito ahí, espero lo pueda leer. Pues tenga que acercarse lo más que pueda si está en un celular. Pero le voy a hablar sobre una de las fuentes históricas que tenemos nosotros. Y obviamente esta información no está directamente registrada en la Biblia, pero sí se encuentra en fuentes extrabíblicas. Y veremos a Flavio Josefo. Flavio Josefo, un gran hombre. Flavio Josefo, hermanos, fue un historiador judío del siglo I después de Cristo. Entonces, él nació en el año 37 después de Cristo y murió 37-38 y murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo. No vivió más de 70 años. Pero él jugó un papel muy importante en lo que fue la primera guerra judeo-romana. Flavio Josefo, un historiador judío, como le repito, su vida y su obra son fascinantes para poder leer, por muchas razones. Él, cuando nació, no se llamaba Flavio Josefo, él se llamaba Joseph ben Matit Yahu. Es muy posible que no pronuncie yo bien ese apellido porque no soy hebreo, pero se lo estoy pronunciando como se escribe. Y en ese año 37 o 38 después de la vida de Jesús, en Jerusalén, Josefo tuvo la oportunidad de pertenecer a una familia sacerdotal muy prominente. Y por pertenecer a una familia de muy buena alcurnia, Josefo recibió una educación religiosa y literaria rigurosa. En aquel entonces, un judío debía de aprenderse el Torá, debía de tener en la mente lo que era la Biblia, voy a llamar de ese entonces. Pero además de eso, Josefo también tuvo una experiencia educacional literaria rigurosa. Como que si hablásemos del apóstol Pablo, un gran hombre que estudió a los pies del famoso Gamaliel, uno de los mejores maestros de ese entonces. Entonces, a una edad temprana, Josefo se involucró en la política judía y a los 29 años, oiga, qué tan temprano, ¿no? A los 29 años, él se convierte en un líder militar durante la primera guerra judío-romana contra el Imperio Romano, por supuesto. Sin embargo, oiga lo que pasa. Cuando lo capturan, cuando él es capturado por las fuerzas romanas durante el asedio, se llamaba a J. Pata, si no mal recuerdo, J. Pata, en el año 67 después de Cristo, él se une a los romanos, pero se unió no traicionando a Judea o a los judíos, sino que se unió a ellos, pero para actuar como mediador entre su pueblo y el Imperio Romano. Fue su trabajo. Si quiere conocer más sobre la vida de él, le aconsejo que busque un buen libro sobre él y le va a ayudar mucho. Entonces, después de la guerra, por favor, espero que todos, hermanos, de veras estén poniendo atención. Me interesa que pongan atención porque esto es muy importante. Van a haber exámenes. Quiero que por favor pongan atención. Después de la guerra, Josefo se trasladó a Roma. Ahí se convirtió en un historiador prolífico. Él escribió muchas obras históricas. Sería bueno que usted trate de encontrarlas y estudiarlas. Como por ejemplo La Guerra de los Judíos, es una buena obra, búsquela. Está también Antigüedades de los Judíos, otra obra muy buena. Y estas obras, de hecho, si las lee, le van a servir a usted, hermano y hermana, búsquelas. ¿Cuál les dije? La Guerra de los Judíos, yo creo que por ahí va a estar escrito, si no estoy mal, lo vamos a encontrar en un momentito. Y Antigüedades de los Judíos. ¿Por qué? Porque proporcionan una información muy valiosa sobre la historia, sobre la cultura judía en el periodo del Segundo Templo y así como también sobre los eventos que condujeron a la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Entonces Flavio
Josefo también es conocido por ser una figura muy controvertida, ya que a él lo criticaron y todavía recibe críticas, cuestionan la veracidad de sus relatos, de lo que él escribió, y por esa parte que le conté, que se le acusa de ser un colaborador con el enemigo humano. Sin embargo, aunque es criticado, sus obras continúan ayudando a todo el mundo a comprender, a traer más luz en lo que es la historia judía y el contexto en el que se desarrollaron todos esos eventos que algunos no conocen, algunos no los han estudiado, pero que sí tuvieron un impacto duradero en el mundo antiguo e incluso en la historia posterior del judaísmo y del cristianismo. Entonces, Flavio Josefo, un gran hombre, su carrera política, su servicio a Roma, ayudó en gran manera. Aquí está, en esta diapositiva, usted puede escribir estos nombres y buscarlas, y si usted puede leerlas, sería bueno. Josefo murió en Roma alrededor del año 100, como había dicho anteriormente, y continúa siendo un testigo clave de lo que fue la historia antigua. ¿Controversias? Claro que sí, por la colaboración que tuvo con los romanos. En conclusión, a Josefo, no estamos terminando la clase todavía, es una figura histórica muy compleja. Sus obras son de fuente invaluable, con una fuente invaluable de información. Es importante que usted trate de encontrarlo lo más pronto posible que usted pueda. Muy bien. Gloria a Dios. Ahora pasamos a algo que es muy esperado. Hablemos un poco sobre los libros de los macabeos. Los libros de los macabeos, hermanos, realmente nos da a nosotros precisamente una reseña. No una reseña, más bien nos da una historia de lo que sucedió con la resistencia judía. Este libro no forma parte del canon hebreo, no forma parte del canon evangélico, pero sí es reconocido por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas otras tradiciones también cristianas porque creen en Cristo, pero lo tienen a los macabeos como una historia de fe, una historia de persistencia, una historia de resistencia. En su contexto histórico podemos entender nosotros que los macabeos fueron una familia de judíos. ¿Quiénes fueron? Aquí está la respuesta. Una familia de judíos que lideraron, pero fueron parte del liderazgo de una revuelta, una rebelión contra el dominio griego en el siglo II antes de Cristo, antes de Jesús, en Judea. El rey Seleucida Antíoco IV Epífanes había intentado helenizar a la fuerza a los judíos, los quería convertir, ¿verdad? Prohibiendo la religión judía e incluso profanando el templo de Jerusalén. Entonces surgieron estos macabeos. Estaba Matatías, por ejemplo, y sus hijos. Matatías era un sacerdote judío, mis amados, que se rebeló contra precisamente Antíoco IV y junto a sus 5 hijos conocidos como los macabeos. Ahora usted ya sabe qué es los macabeos. No es una historia que habla en contra de Jesús. No, es una historia real. Esto es real. Que repito, por no tener las bases religiosas como los que buscaban los que eligieron el canon evangélico, no aparece en nuestra Biblia, pero la historia de ellos es importante. Los hijos de los 5 hijos conocidos como los macabeos, los 5 hijos de Matatías, lideraron una guerra, como quien dijera, una guerra de guerrillas contra los griegos. Y cuando murió Matatías, Judas Macabeo tomó el liderazgo y logró también importantes victorias contra los ejércitos griegos. En el año 164 a.C. se reconquistó lo que era el templo. Los macabeos reconquistaron a Jerusalén, purificaron el templo, y esta victoria aún se celebra anualmente en una fiesta judía. ¿Cuántos saben cómo se llama esa fiesta? Dándoles un lugarcito para que puedan participar conmigo. Se celebra todos los años. Por eso, mis amados, es importante el estudiar. Se llama el Hanukkah.
Usted la ve celebrándose todo el tiempo, el Hanukkah. Incluso hay algunas iglesias evangélicas que celebran el Hanukkah. Y voy a decirles algo acá, en este. Muchas personas están en contra de que los evangélicos, los cristianos, celebremos algunas de las fiestas judías, como el Hanukkah, ¿verdad? La verdad, hermano, yo creo que si los judíos le celebran como una victoria de lo que Dios les permitió hacer, si ya oramos por Jerusalén y si ya oramos por el pueblo judío, ¿por qué nos habría de molestar que se celebre una fiesta judía de agradecimiento a Jehová de los ejércitos? Pero eso ya es un criterio personal. Los macabeos, si hablamos de su independencia y su legado, los macabeos establecieron un reino independiente en Judea que duró hasta el año 63 antes de Cristo, porque en el año 63 antes de Cristo fue conquistado por los romanos. Entonces, la lucha por la libertad religiosa y por su independencia política siempre, mis amados, ha inspirado a los judíos e incluso a los no judíos a lo largo de la historia del pueblo judío. Repito, hoy en nuestros tiempos estamos viendo lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, cómo están teniendo tantos problemas, tantas situaciones que están ocurriendo y cómo países están en contra de Israel y países están a favor. Siguen en eso hasta que el Señor regrese y venga a libertar totalmente a Israel. ¿Quiénes fueron los personajes importantes en ese entonces? Como les hablaba anteriormente, Matatías y sus 5 hijos, Judas Macabeo, que fue también militar de la rebelión, Jonatán Macabeo, que era hermano de Judas, Simón Macabeo, hermano de Jonatán, y primer rey Asmonio de Judea. La revuelta macabeica, hermano, es un evento crucial en la historia del judaísmo, porque demuestra siempre cómo los judíos han tenido ese valor de defenderse, ese valor de buscar su libertad religiosa, porque no se les quite el adorar a Dios. Ellos, los macabeos, son representados siempre como líderes muy ejemplares que estuvieron en la historia y hasta el día de hoy persisten. Esa fe macabeica está dentro de ellos. Los macabeos, hermanos, ellos lo sacrifican todo por su pueblo, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Claro que hay algunas controversias. Algunos cuestionan la exactitud histórica de algunos de los eventos que se narran en el libro. Y por eso es que no se permitió dentro del canon evangélico también. Y también tiene algunas escenas de violencia que pueden resultar que para algunas personas sean muy fuertes, para algunos lectores. Lastimosamente en aquel tiempo se pensaba eso, pero hoy en nuestro tiempo vemos tanta cosa en las noticias, hermanos, que nada puede ser más perturbador que lo que hoy vemos alrededor de nuestro mundo. La suciedad del pecado, cómo se ha elevado, hermano, cómo el hombre es tan perverso que pecan en la calle, a escondidas, donde sea, enfrente de niños, enfrente de mujeres. El otro día estaba en un centro comercial y escuché a 2 muchachos hablar, hermano, y las palabras, yo creo que de 20 palabras, 2 eran buenas y las demás eran palabras soeces, palabras mal usadas, palabras horribles. Y ellos como que si nada, como que si todo estaba bien y la gente alrededor como que si nada. Yo creo que el único que sentía que era perturbador era para mí, porque estaba golpeando mi espíritu. Entonces, yo creo que si hoy hubiese sido el canon, hubiesen elegido los libros, de pronto los macabeos hubieran sido aceptados, ¿verdad? No sé. Entonces, realmente es muy apasionante leer los libros de Macabeos y que nos den a nosotros esa perspectiva de cómo se puede resistir en la fe y cómo se puede luchar porque se nos permita adorar a Dios con todo el corazón. Vamos a hablar sobre algunos imperios y algunos periodos relevantes y como les decía anteriormente, yo voy a tocar sobre la superficie estos imperios y quisiera, mis hermanos, les pediría para su propio beneficio, busquen libros, busquen
en el internet historia que les ayude a comprender, perdón, algunos de estas informaciones que estamos hoy estudiando, que es importante para también poder conocer el Nuevo Testamento. Porque es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hermanos, si de veras pudiésemos entender lo que Pablo estaba viviendo en ese momento. Un ciudadano romano, judío de religión, y está en la cárcel, sufriendo por un hombre llamado Cristo. Si lo decimos solo así, bueno, ni modo, ¿verdad? Qué bueno Pablo, es mi héroe. No, el contexto en el cual él estaba viviendo y de dónde él salió, hermano, no cualquiera lo vive, no cualquiera lo logra experimentar. El primer periodo que hoy vamos a estudiar, vamos a hablar del periodo persa, el tardío por lo menos. En el periodo persa encontramos algunos eventos claves. Por ejemplo, este periodo está marcado, ¿qué lo marca? Que la caída del imperio persa y el ascenso de Alejandro Magno. El imperio persa estuvo del año 539 a 335 antes de Cristo. Voy a traer algo que estoy seguro que usted ya lo sabe, pero lo debo de mencionar por si a alguien se le escapa. ¿Por qué aparece primero 539 y luego 331? ¿Alguien me puede ayudar? Oh, por supuesto que yo lo sé, pero ¿alguien quiere comentar? ¿Por qué la fecha aparece como 539 primero y luego 331 antes de Cristo? ¿Por qué el número mayor está antes? A ver, Marquitos. Porque al ser el tiempo contado como antes de Cristo, entonces va en forma descendiente, mientras más se va alejando de la fecha de nacimiento de Jesús, va siendo más grande el tiempo, mientras que más se va aproximando, pues va siendo más pequeño el número. Entonces el más antiguo es precisamente el más grande. O sea que te iba a hacer una Sí, broma. hablé como... Te iba a hacer una broma, Marquito. Pero sí, así es exactamente. Es decir, que las fechas no son como las nuestras de hoy en día. ¿Cómo podría usted explicar eso a la iglesia? Lo podría explicar de esta manera. Las fechas se escribían de forma diferente. Hoy nosotros las escribimos, por ejemplo, del día de que nacimos hacia arriba. Nací en el año 64, para aquellos que no lo sabían, mi cumpleaños es el 18 de diciembre. Nací en el año 64 y ahora estamos en el año 2024. Es al revés, ¿verdad? Entonces, cuando yo muera, el día que yo muera, que nadie me mande flores. No es así, perdón. El día que yo muera van a poner primero 1964 y qué sé yo, 2090, ¿verdad? Primero Dios. Así. Esto es al revés, porque estamos hablando del tiempo de Jesús. Miren, hermanos, tenemos la alegría de que nuestro rey, aunque muchos no lo quieran y no creyeron en él, el nacimiento de nuestro rey marcó la diferencia de los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo, y lo tienen que mencionar hasta los que no creen en Cristo. Gloria a Dios por esto, amén. Ok, entonces vamos a volver a compartir. Entonces, el periodo del cual estamos hablando comenzó con los eventos claves fueron precisamente esos. Cae el imperio babilónico y asciende entonces Ciro el Grande estaba en ese momento dando batalla y era el que estaba ejerciendo un dominio significativo. ¿Qué era importante en ese tiempo? La reconstrucción del segundo templo. Vea cómo, aunque no fueran cristianos, perdón, no fueran judíos, los mismos, se recuerda que Ciro fue el que mandó a reconstruir el templo, aunque no era judío, pero Dios nunca se olvidó de su pueblo y nunca se va a olvidar. Y la importancia de este periodo, el año 539 al 331 a.C., la importancia ahí para el pueblo judío es que el segundo templo fue construido. Fue construido el segundo templo. Y ya me perdí aquí. Y la vida religiosa en Judea se manifestó también. Después del periodo
persa tardío encontramos al famosísimo, al único, al grande, al tremendo, Alejandro Avendaño. No, perdón, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, gloria a Dios. Que él vivió en el año 336 al 323 antes de Cristo. No vivió, perdón, fue el periodo de él. Y aquí los eventos claves fueron precisamente lo que leemos aquí, la conquista de Judea por Alejandro el Grande. Hermanos, él conquistó mucho. La expansión de su cultura helenista fue increíble. Y al ser derrotado el imperio persa y reemplazado por este imperio llamado helenístico, su imperio se extendió desde Grecia hasta Egipto y hasta Persia. Y se recuerdan cuando hablábamos al inicio, ¿le ayudó al pueblo cristiano? Claro que sí. ¿Le ayudó al pueblo judío? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se difundió, aunque se difundió la cultura griega, lo que nos ayudó fue que se difundió la lengua griega, esa forma de hablar, koiné, que todos aprendieron, y entonces era muy fácil hablar. Como que si ahora dijésemos, por ejemplo, el inglés, que pues en la mayoría de los países se habla. En cualquier país del mundo se va a hablar el inglés, tal vez no como muy fluido, pero siempre hay traductores y siempre hay quien lo entiende y siempre hay negocios en inglés. Este periodo está dominado precisamente por eso. Se nombra más por esas conquistas de Alejandro Magno. Y su muerte en el año 323 marcó ese final. ¿Por qué? Porque cuando él pierde, cuando él muere, se abren otros reinados, como por ejemplo, estamos hablando ahora de la época de los Ptolomeos y los Seleucidas. Aquí el imperio fue el Ptolemaico y el imperio Seleucida. Pero los eventos claves aquí también fue que dentro de ellos mismos habían guerras. Y cuando muere Alejandro, sus generales se dividieron los imperios, su imperio se lo dividieron en varios reinos, dando lugar a que hubiese más otros reinos u otros imperios. La importancia de ese entonces fue que la influencia de estas culturas egipcia y griega en la vida judía hubo una tensión entre la identidad judía y la helenización. Estaban ahí peleando. Me identifico más con los romanos por Alejandro y ahora los Ptolomeos, los Seleucidas, o me quedo identificado aún con mi religión judía. Luego, después de esto, vino el cuarto imperio, que fue el imperio sirio. Aquí la persecución religiosa fue tremenda. Fue por eso que existió la rebelión macabea precisamente en este tiempo. Ese fue en el año 204 al 166 antes de Cristo. Vea esto, cómo habían imperios, el Señor ya venía y habían imperios. Muy parecido a lo que hoy está pasando. Que hay imperios, aunque ahora son espirituales, y el Señor ya viene. El Señor viene pronto, hermanos, y es nuestro mensaje que debemos de predicar más que predicar una vida de amor y de compañerismo con todos. Prediquemos una vida de que, oye, arrepiéntete que viene el Señor, y si no te arrepientes te vas al infierno. Entonces, en este tiempo, Antíoco IV Epífanes fue el gobernador de Seleucia, y él intentó imponer su cultura griega en toda Judea. Fue donde se rebelaron los macabeos, de los cuales ya hablé, usted se recuerda, pero fue la reconquista, la parte importante, la reconquista de Jerusalén, la purificación del templo por los macabeos, y donde se inició la independencia judía. Y luego eso nos lleva al quinto imperio que se llevó en este tiempo intertestamentario, y fue el tiempo de los macabeos. Esta rebelión de los macabeos ya iba llegando a lo último. Ojalá y se hubieran quedado ahí, pero no se pudo. Fue una dinastía asmonia, y esta expansión del territorio judío y el establecimiento de un reino judío independiente, los macabeos, hermanos, lograron con mucho éxito esta revuelta, esta rebelión contra los seleucidos, y los
tuvieron la oportunidad de poderse quedar en ese gobierno y ayudar a que hubiese una afluencia de la religión judía más aceptada. Es decir, se consolidó la identidad judía. Se desarrollaron obviamente nuevas tradiciones religiosas de entre ellos, como habíamos hablado anteriormente, pero se consolidó la identidad judía. Ellos empezaron a volver a creer en lo que debieron de haber creído. Nos lleva esto entonces al último imperio, el imperio romano. Este imperio, hermanos, sí estuvo tremendo. Este imperio también trató por todos los medios. Aquí le tocó a este imperio tratar de matar a Jesús. Y pensaron que lo habían logrado. Obviamente Satanás, influyendo en el imperio romano, destruyen el segundo templo, empieza la diáspora judía. ¿Cuántos saben cuál es la diáspora judía? ¿Alguien me puede apoyar? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es la diáspora judía? Esos son puntos que debemos de saber como líderes, como bíblicos. Es el tiempo donde empieza la dispersión de los judíos por todo el mundo. Aquí hubieron varios gobernadores, varios reyes que, como por ejemplo en mi país, Guatemala, ojalá y no me bajen mi canal de YouTube, porque esto va a salir eventualmente ahí, ¿verdad? Pero donde hay gobernantes, donde hay presidentes, aquí en Guatemala, presidentes en ese tiempo eran reyes, eran gobernadores, donde estaba incluso Herodes el Grande, la dinastía de él, y ellos mantuvieron, políticamente mantuvieron el control, porque los romanos, César, el rey, los respaldaba, pero muchos de ellos fueron títeres, o sea, no pudieron ejercer mucho de lo que ellos querían porque eran dominados por un poder superior. Y ese poder superior, personalmente, yo creo que estuvo aunado al poder de las tinieblas. Pero este periodo terminó con la conquista de Judea por parte de Pompeyo. Todos los que, yo sé que en la universidad usted lo estudió, en el instituto, en la escuela, en el año 63 antes de Cristo, y marcó entonces ese comienzo romano sobre esa región. Empezaron a gobernar. Por eso cuando Jesús nace bajo un imperio romano. Por eso es que el apóstol Pablo era también ciudadano romano. Pero ahí fue donde se terminó el Estado judío. Ahí fue donde hubo dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Y eso obviamente está sucediendo hoy, santo, perdón, no les puse la, perdón, no estoy, pensé, mis hermanos, que estaba compartiendo. Aquí vamos. Aquí está, para que pueda notar. Y este entonces es el tiempo en el cual Jesús nace, ¿verdad? Bajo el tiempo en el cual, aunque después los judíos ya no tenían su reinado, sí les aceptaban tener su religión y por eso era que existían los fariseos, los saduceos y en fin, los escribas. Y ese es el tiempo en el que el Señor nace. Entonces, estos son los imperios, hermanos, los que hoy hemos estudiado, que gobernaron lo que era Judea, Egipto y algunas áreas cercanas en el tiempo del periodo intertestamentario. Nos agrada saber de que durante todos estos tiempos, durante todos estos diferentes imperios, el Señor siempre cuidó al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, como conclusión, podemos nosotros entender que este periodo intertestamentario, mucha gente lo pasa por alto, pero es necesario entenderlo, hermanos. Es necesario entenderlo. Durante esos 400 años, los judeos experimentaron cosas muy tremendas, muy tremendas. Ellos, una serie de transformaciones políticas, sociales, religiosas. Ellos tuvieron un impacto significativo en la vida de su pueblo y en el panorama religioso de ese mundo antiguo, desde la dominación sucesiva por parte de todos estos imperios que ahora estudiamos, persa, griego, los demás y finalmente el romano, hasta incluso, hermano, las intenciones o las tensiones internas entre las diferentes sectas judías, las expectativas mesiánicas que surgieron
en ese tiempo como una respuesta a esa opresión extranjera que ellos estaban teniendo. Entonces el periodo intertestamentario nos ayudan a nosotros a conocer que realmente fue un crisol, ¿verdad? De cambios, de conflictos. En el ámbito político, la dominación extranjera fue y las subsecuentes rebeliones judías fueron, no solo moldearon la identidad nacional de los judíos, pero también sentaron las bases, puedo decir así, para una resistencia judía y para la búsqueda de su independencia, que obviamente terminaría en esa revuelta contra Roma en el año 66, cuando se destruyó el templo en el año 70. Pero todo eso era para darle paso a algo muy importante, que era el tiempo de nuestro Señor. Pero en estos 400 años, el que se conoce como el tiempo del silencio, el periodo interbíblico, periodo entre testamentos, nos trajo mucho de esto. Se desarrolló mucha literatura intertestamentaria, como la que escribió Josefo, como la de los Macabeos, que es muy importante para nosotros en el día de hoy. Entonces, el entender este periodo van a enriquecer nuestra interpretación del Nuevo Testamento. Yo le voy a rogar que en esta semana trate usted de buscar incluso en el internet, ponga, no sé, escriba, por ejemplo, a referencia del periodo intertestamentario, reseñas de Josefo, reseñas de los libros que hemos estado estudiando, y le va a ayudar a usted a conocer, porque mucho más del contexto de este tiempo tan maravilloso. Preparó el camino del Mesías. Con traer el griego, por ejemplo, a estas áreas, preparó el camino para la difusión del Evangelio. Y el hablar el griego, koiné, griego, una denominación de griego, ayudó también para que se pudiese entender el Evangelio. Dios, como describí aquí, siempre sabe lo que hace y siempre tiene mejores planes para su pueblo. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar siempre. Estos tiempos, estas historias, a leerlas, podemos reconstruir para nosotros, para nuestra fuente, pueden ser fuente informativa para la base que necesitamos nosotros entender, conocer, aprender e incluso vivirla, ¿verdad? Cuando yo leo un libro, me gusta vivirlo, me gusta ponerme en esa parte. Por ejemplo, acabo de ver una película con mi esposa de un avión que hace muchísimos años se estrelló allá en los Andes, un avión uruguayo, un avión uruguayo. Y ¿sabe qué hice? Traté de no ponerme calientito, no, traté de que también había frío esa noche que la vimos y la película y también traté de estar frío, o sea, que yo me gusta vivir esos momentos porque son significativos. Y si usted y yo estudiásemos los Macabeos, Josefo y otras fuentes por ahí que nos ayuden a entender este tiempo intertestamentario y lo viviéramos, entenderíamos mucho más a Jesús. Entenderíamos porque Jesús sí le habló a la samaritana. Entenderíamos qué más había después. ¿Por qué Jesús mencionó cinco esposos? Entenderíamos mucho más allá. Entenderíamos por qué es que dice la palabra que no hay que cortar la cizaña, que no es a ti, pastor, el cortar la cizaña, porque al cortar la cizaña puedas cortar también el trigo, que todavía no es tiempo de cortar. Entonces eso nos lleva a nosotros a entender esos tiempos, nos llega a entender también de que el mismo Jesús, por ejemplo, tuvo cizaña con él. El mismo Jesús, si usted va por cada uno de los discípulos, permítame quitar esto acá un momentito para que nos podamos ver. Si vemos cada uno de los discípulos que estuvo con Jesús, que estuvieron con Jesús, eran cizaña. Jesús sabía. Tenía a Pedro enojado, violento. Hermano, Pedro le quitó la oreja a Malco. Tenía esos discípulos que decían, traigamos una legión de ángeles y démosle Ixcamik, dicen aquí en Guatemala, en una de las lenguas nuestras, a toda la gente.
Y Jesús lo voltea ahora y ¿este qué? Discípulos que le dijeron a Jesús, bueno, y estos otros discípulos tuyos, ¿por qué vienen con nosotros? Si solo somos nosotros los privilegiados de andar contigo. Cizaña, eso es cizaña. Y es por eso que nosotros debemos entender que si Jesús mismo no cortó la cizaña, tenía uno que solo en el pecho de él andaba recostado, hermano. Era Aragán. No se sabe nada de él. Él solo quería estar recostado en el pecho de Jesús y andar mojando el pan en el plato de Jesús. Y tenía uno que le gustaba el dinero y Jesús lo conocía y Jesús lo sabía. Imagínese Jesús caminando y diciendo, aquí traigo mi cizaña detrás mía. Por eso. Y lo que aprendemos de todo lo que los judíos vivieron, no podemos criticarlos. Ellos, cuando yo le digo a usted que los discípulos esperaban de que Jesús fuera un libertador como Alejandro Magno, era porque no hacía mucho que Alejandro Magno había vivido. Y ellos esperaban a Jesús con espada. No es de criticarlos, es de entenderlos. Jesús tuvo cizaña. Tal fue la cizaña que tuvo Jesús con ellos, con él, hermano y hermana, pastor, imagínense que Jesús muere, 3 días es resucitado y en esos 3 días no hay un solo discípulo de los 11 que habían quedado. Cizaña. Uno no había. Y cuando las mujeres llegan a querer ponerle bálsamos y especies y esto al Señor y lo ven resucitado y lo quieren tocar. Y Jesús les dice, no, tranquilos, no me toquen porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sabía usted que de acuerdo a las historias que se aprenden leyendo la historia del periodo intertestamentario en estos libros, usted va a entender de que Jesús realmente estaba diciendo, aún estoy en cuerpo glorificado. Debo de subir al Padre para que mi cuerpo glorificado se vuelva en otro cuerpo increíble, capaz de traspasar paredes y permanecer glorificado, capaz de comer pescado con ustedes y permanecer glorificado. Pero si no estudiamos la historia, no lo vamos a entender. Dijo el gran famoso apóstol Pablo Escobar, dijo, el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Y es algo del vulgo, pero es algo muy cierto. Y Jesús, hermano, mire, además de que tenía a Pedro, el brincón, el maloso, tenía a Judas, el que le gustaba el dinero, el que robaba, tenía a Tomás. Pero mire, Tomás, hermano, sí, Tomás, ay, Tomás sí yo no sé, Tomás sí me cae mal, hermano, perdón. Sí me cae muy mal, porque todos los discípulos, escuche, todos los discípulos no creyeron en Jesús. No se convirtieron a Jesús, solamente estaban convencidos por lo que veían y porque les daba de comer. Pero los discípulos no se convirtieron, hermanos. Si se hubieran convertido, hubieran estado al pie de la cruz. Si se hubieran convertido a Jesús, hubieran estado el día de la resurrección, hubieran estado esperando el tercer día, porque el que es convertido cree. Y hoy le voy a decir algo que yo sé que le va a gustar y le va a ayudar en su ministerio. Y se lo quiero decir hoy porque estamos iniciando el Nuevo Testamento y quiero que el Nuevo Testamento usted lo tome con poder. Y vea, Jesús después cuando le dice a las mujeres, no pueden tocarme, pero vayan y díganle a los discípulos que resucité, Jesús contento y danzando como danzaban los judíos. Y los ingratos, cuando llegan las mujeres, Jesús resucitó. ¿Qué dice la Biblia? Y los discípulos no lo creyeron. Esos no andaban, ellos no se habían, no hermano, no estaban convertidos hasta que miran a Jesús. Y cuando lo ven, 2 de ellos ni lo reconocen hasta que él parte el pan. Oh, es Jesús. Yo, hermano, hubiera sido Jesús. No, váyanse ustedes por allá, ya no los quiero. Voy a buscar otros 11 que sí crean en mí. Pero Jesús no cortó la cizaña. Y luego los discípulos le dicen a Tomás, sí, Tomás, nosotros no creíamos, pero ya lo vimos. Y Tomás dice, hasta que no ponga mi mano en su costado y no toque los hoyos en sus manos, no puedo creer. ¿Usted cree que esa es una persona convertida? Si no veo, no creo. No, Señor. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados son
todos los pastores de Ministerios Tribu Abundante. En todo el mundo. Le voy a decir por qué. Porque más bienaventurados son ustedes, dijo. Todos, porque sin ver han creído en mí. Ahora con esto, ya le voy a ir dejando. Por eso es, Irma, todos mis amados en tierra fértil, mis nietos en tierra fértil, Ilcias, Diana, Araceli, Lupita y toda tu familia y ese precioso varón que estoy viendo ahí, Olga, Luis, Adriana, Silvia, Leti, Iglesia en Lagos, Lucero, Ingrid, Rodolfo, Ezequiel, Saúl, Avendaño, Castillo, Jimmy, los Uriarte, Fer y tu amado, todos nos odia Satanás. Nos odia, pero con odio jarocho, nos odia. ¿Sabe por qué? Porque él dice, no entiendo. ¿Por qué estos creen en Jesús si no lo han visto? No lo entiendo. Y Jesús dice, yo sí lo entiendo porque es una obra más fuerte de la que pude hacer con los que sí me vieron. Vea, él resucita, se tiene que quedar 40 días más con los discípulos porque en 3 días se les olvidó lo que él les había enseñado. 40 días más a volverles a enseñar. Y miren cómo es la cizaña, que al final cuando Jesús se va, les dice, ¿y saben qué? Les voy a dejar al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Dijo, ¿para qué? Si alguien me puede ayudar, ¿para qué? Para que les recuerde todas estas cosas que les he enseñado. O sea, Jesús sabía de que lo iban a olvidar otra vez. Ah, pero contigo, hermano y hermana que me estás viendo, y conmigo, la cosa es diferente. Porque ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y claro que nos recuerda, pero creemos en Jesús sin haberlo visto. Entonces, como creímos en él, Jesús dijo, bueno, aquellos que han creído en mí, yo les doy potestad, les doy derecho a ser hijos de Dios. Pero hay algo más, oigan esto, hay un poder adherido, hermano, hay un poder adherido a esto y es este. Es que Jesús le dijo al Padre, el poder que tú me diste, yo se lo doy a Francisco. El poder que tú me diste, yo se lo doy a los Castillo. Y el diablo a la par, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? El diablo dijo, ¿qué me quieres hacer? Dijo el diablo porque sabía que el apóstol Jimmy estaba a punto de destrozarle sus tronos. Sabía que cuando Jimmy, el apóstol, llegara a predicar a una iglesia, el diablo tenía que salir huyendo, porque esa fue la promesa que Dios le dio a Jimmy y a todos los que estamos aquí. Por eso el diablo nos odia. Y por eso nosotros, cuando estamos en nuestra iglesia, no podemos cortar cizaña. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Identificarla y hacer lo que Jesús hizo. Y le voy a decirlo, aquí ya termino, de veras, ya si ya te quisiera seguir, cuando el Señor me toma así, quisiera seguir, pero le voy a decir esto, oigan. En el reino animal, cada animal produce según su género. Aunque usted ponga una mona con un perro, no le va a salir un monoperro. No sucede. No sucede. Mono con mono, perro con perro, humano con humano. En el reino mineral, hay mineral, todo lo que los minerales tienen, hay algunas proteínas y hay algunas, señor, quiero decirle una palabra. Los minerales tienen cierta situación, pues, ciertas cosas. Gracias, amor. Tienen propiedades que pueden ayudarnos a nuestro cuerpo o que nos pueden hacer daño. Ese es en el reino mineral, pero no pueden cambiar. El oro es oro, la sal es sal. No puede cambiar. Pero oigan esto. Pilas todos, pilas. Oigan esto. En el reino espiritual, nosotros sí podemos cambiar la cizaña a trigo. Aleluya. Es que si usted no me entiende hoy, en el reino espiritual sí podemos cambiar la cizaña a trigo. En el reino de Dios, en el reino de Jesús. Por eso él dice, os parece que escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Es decir,
Pero el peligro es que también un trigo puede volverse cizaña en el reino espiritual. Entonces, nuestro trabajo no es, apóstol, mire aquel pastor o mire aquel hermano hizo esto y esto, volémosle la cabeza. No, es identificar al que es cizaña y convertirlo en trigo. Para que un día esa persona diga, yo lo escuché anoche ministrando una pareja. Dijo, estuve X número de años en X ministerio. Y apóstol me dijo, hasta que no vine acá, entendí lo que era nacer de nuevo. Y lo llamaron para que vaya y ministre de nuevo allá y esté allá en aquel ministerio. No lo critico, por supuesto, pero él dijo, no puedo salir de donde Dios me tiene ahora porque aquí nací de nuevo. ¿Sabe qué hicimos? Él dijo, aquí en MTA, convirtieron a un oidor en un hacedor. Cizaña, los discípulos escucharon de Jesús, pero eran cizaña. El único trigo ahí era Jesús. Pero al final se convirtieron en trigo. Pablo era cizaña a morir, pero tuvo un encuentro con su maestro. Y en el encuentro con su maestro, el maestro lo volvió, no un trigo, un trigón. Tremendo trigo que lo volvió en el reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No piense usted en es que de los macabeos, y a mí, mi pastor de hace 40 años me dijo que, uy, cuidado con leer el Macabeo, cuidado con leer el libro de Judith, cuidado con leer el libro de Enoc. No lo leas que te vas al infierno. Léelo, es historia. E identifícate con lo que dice la palabra de Dios. Escuchadlo todo y retened lo bueno. Cuando yo adquiero historia, adquiero conocimiento y adquiero identidad. Y es mejor, se lo voy a decir mejor, cuando leo la historia, adquiero conocimiento y se perfecciona mi identidad. Yo soy cristiano, evangélico, hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y creo que por su misericordia, por su amor y por fe, por gracia de Él, voy al cielo. Y lo último, porque yo creo que Satanás me odia, es porque Jesús dijo, me voy a preparar una morada para ti, Gamaliel, me dijo él. Y Satanás se puso, dijo, ¿cómo que qué? Y Jesús lo volteó a ver y le dijo, y para ti, Satanás, te tengo preparado el lago de fuego. ¿Usted cree que Satanás no me va a odiar? ¿Usted cree que Satanás no lo va a odiar a usted? Por eso no ponga en peligro lo que Dios le dio. Si usted es líder, cuídelo, cuide su ministerio con temblor y temor delante de Dios. Si tú trabajas en el ministerio de alabanza, por ejemplo, no permitas que el enemigo te lo quite. Imagínate que cuando tú cantas, eres trigo convirtiendo cizaña a trigo. Qué lindo va a ser el día que Dios venga. Dice la palabra, cuando venga el dueño de la mies, él va a apartar el trigo y va a tirar la cizaña al fuego. Pero imagínate que venga y te diga, por ejemplo, Mayra, has sufrido mucho, mija, porque eres trigo en medio de tanta cizaña, pero permaneciste en tu privilegio. Este cizañudo que estaba aquí, por tu testimonio, se convirtió en trigo y ahora no lo tengo que echar al infierno. Bien hecho, hija, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, estudiemos, hermanos. La palabra del Señor dice que Él nos ha preparado un camino mejor para cada uno de nosotros. Al estudiar la historia, al estudiar los conceptos que se dan en el periodo intertestamentario, al estudiar por qué los judíos vivían como vivían, qué opresión tenían, opresión de imperios, entenderemos el mal tiempo. Oh, gloria a Dios. El mal tiempo que tuvo Jesús en la tierra. El horrible tiempo que vivió tu maestro y el mío en esta tierra. Pelear contra el demonio, Satanás, Señor lo reprenda. Pelear contra el imperio romano que estaba en su auge. Pelear contra su familia que no creían en él.
y pelear contra la incredulidad de aquellos que supuestamente le tenían que seguir. Y al final, luchar contra amar a aquellos a los cuales les había extendido su brazo, les había quitado las vendas de sus ojos, les había limpiado sus oídos, los había levantado de la tumba. No necesitaron meterse a un estanque, sino que los sanó. Y esos mismos gritaban, crucifícalo, crucifícale. Jesús tuvo que hacer eso. Pero ¿sabe por qué? Él era trigo. Y nosotros somos trigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué bueno. Yo lo dejo porque si no sigo hablando, la clase ya terminó. No sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, le doy la oportunidad para que pueda compartir. Sí, mijo, Fran. ¿Ya? Sí. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de que no debemos cortar la cizaña. Me regreso yo 2 clases atrás, apóstol, sobre el comentario de otro pastor en otra parte del mundo donde tiene personas con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Son gays y son parte del ministerio que ellos tienen, forman, dirigen. Es parte también de eso que no debemos de cortar y trabajar para que sean transformados y sean trigo también. Parte de la clase de hoy me pasó a mí hoy algo, pues Dios es grande, ¿no? Algo muy bonito y ahorita lo puedo dar como testimonio. Sobre la explicación del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como alguna vez le comenté, pues yo trabajo con gente que no son ni cristianos, ni católicos, ni inconversos, ni ateos, no sé qué son, pues no. Pero el ataque es constante, como camaradería, en cierta forma, no me cuestionan muchas cosas, pero hoy se trató de eso. Y entonces mis respuestas, yo de verdad no las tenía preparadas, pero salieron y ahorita las confirmé, pues. Entonces también confirmé que pues Dios pone palabras en nuestra boca, ¿verdad? Para salir adelante en todo momento. Yo lo sentía como ataque. Salí, pienso yo, victorioso de eso. Y me quedó eso ahorita que vimos lo de la cizaña, porque también hemos vivido nosotros transformaciones de personas con cizaña y son personas buenas, ¿no? Convertidas al Señor. Pero me quedó eso del pasaje de la clase pasada, antepasada, que citó usted sobre eso. Tenemos que dar la oportunidad de esa, pienso yo. O le pregunto a usted, mejor dicho. Bueno, vean, la idea de transformar cizaña a trigo es específica, es cambiarla a que sea trigo. Entonces, cualquier persona que ejerce un puesto o un ministerio o una posición de liderazgo dentro de la iglesia debe de ser trigo. Debe de ser trigo. Entonces, si tengo una persona que es practicante del homosexualismo, aunque yo lo amo y aunque lo debo de permitir que esté en la iglesia, debo de orar con él, debo de pedirle a Dios por él, no podría permitirle el dirigir un privilegio dentro de la iglesia. Con una simple pregunta, ¿es trigo él ya? Todavía no. Todavía no lo es. Cuando él, perdón, cuando él ya cambie, entonces podrá participar, pero no le voy a negar su entrada al templo, ni le voy a negar, por ejemplo, y aquí sí se lo voy a dejar a criterio propio, porque algunas personas, por ejemplo, les permiten participar de la Santa Cena. ¿Ve? Pero yo le diría, la Biblia habla y dice, júzguese cada uno a sí mismo. Entonces, ¿cómo? Entonces, si tú le dices a una persona, hijo o hija, cualquiera que sea la situación, mira,
la práctica que tú tienes no es bíblica y a Dios no le agrada. Él sabe en sí mismo que no podría participar de un ministerio dentro de la iglesia porque aún no está preparado. Pero sí puede llegar a la iglesia y permitir que Dios haga un cambio con él. Debe de surgir un nuevo nacimiento en él. Debe de haber un cambio en él, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en él. De otra manera, es como que un doctor me diga, bueno, mira, a ti te hace mal la Coca-Cola. Te hace mal la Coca-Cola. Un doctor me va a decir, y si le digo, oye, doctor, ¿será que puedo tomarme nomás un poquitito así? Mira, un traguito nomás. No, nada de Coca-Cola, señor. Pero si le digo a mi esposa, ella me va a decir, tómate un poquito aunque sea, mi amor, porque por lástima, y el evangelio no es por lástima, el nuevo nacimiento no es por lástima. Entonces, si mi esposa me deja tomar la Coca-Cola, me estaría haciendo un daño. Entonces, si yo le permito a alguien que ministre o que tenga algo dentro de la iglesia, en esa situación, yo le estaría haciendo un daño. Porque le estaría diciendo, no te preocupes, que todo está bien. Y no todo está bien. Lo que sí puedo hacer es decirle a la persona, tú tienes, porque si lo tiene, tú tienes liderazgo, tú tienes madera, tú tienes conocimiento, tú tienes todo. Solo te hace falta una cosa. Como Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo llegó de noche, Nicodemo llegó con un problema. Nicodemo tenía un problema. No era gay, pero delante del Señor todos los problemas de pecado son lo mismo. Así que lo puedes aplicar acá. Jesús le dijo, está bien, has guardado la ley, eres muy bueno en todo, eres excelente, pero tú necesitas nacer otra vez. Necesitas nacer de nuevo. Y como dice Jimmy aquí, gracias Jimmy, en el WhatsApp, ya lo perdí, pero decía que una nueva criatura, es necesario ser una nueva criatura. Y luego dice que cuando yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, no las viejas pasaron, ¿no? Mi vieja pasó, ahora es una nueva, no. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo comento porque no va a hacer que alguien diga ahí, gloria a Dios, no. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mi condición de vivir pasó y ahora ya es otra condición. Mis deseos sexuales pasaron, los viejos terminaron y ahora Dios me ha cambiado. Este es un punto muy importante en el que como pastores nos duele muchas veces decirle a alguien. Y lo seguimos amando y lo amamos y lo vamos a amar a morir. Pero ahí tendrías tú que poner un stop. En participación, no. Pero en amor, claro que sí, porque Jesús lo ama. Jesús desprecia el pecado y Jesús lo ama. Entonces, especialmente si es practicante. Ahí está. ¿A qué me refiero con eso, pastor? A que hay personas que tienen tendencias homosexuales, pero no las practican, pero lo saben, lo tienen dentro de ellos y están luchando y están peleando y están guerreando. Entonces, si no es practicante, está un punto, está facilito, está casi en el nivel de dejarlo por completo. Y si no está practicando, la Biblia dice que es lo que sale, lo que contamina al hombre, no lo que entra. Entonces pueden entrar pensamientos de toda índole a mi mente, pero lo que yo exprese es lo que me va a envenenar o a condenar. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. Solo a manera de recapitular lo que nuestro apóstol nos ha enseñado muy sabiamente, una excelente cátedra. Gracias, apóstol. Ese periodo intertestamentario prácticamente es una autopista, bueno, llamémosle una pista de despegue de lo antiguo a lo moderno, para que se cumplieran dos propósitos bíblicos. Bueno, se cumplieron muchos, pero dos en especial, ¿verdad? Se cumpliera primeramente lo que está escrito en el libro del profeta, se me va el nombre ahorita, bueno, este profeta dijo lo siguiente, ¿verdad? La ciencia aumentará. Daniel. Tenía que irse prácticamente el periodo antiguo para entrar a un periodo
premoderno. Nosotros ya prácticamente estamos en esa época maravillosa de la ciencia aumentada. Y luego también tenía que aparecer en escena el periodo de la redención, en un tiempo cruento, cruel, sanguinario, de lo peor. Jesús tenía que aparecer precisamente para ser llevado como cordero al matadero, como dice Isaías 53, molido, sin atractivo para que le deseemos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que se convirtieran maldito en esa cruz. Tenía que ser precisamente en ese periodo, ¿verdad? Entonces prácticamente el periodo intertestamentario es una transición de lo antiguo a lo moderno. Se mencionaron algunos grupos que aparecen ahí, judaizantes, dentro de los cuales estaban también los fariseos, los saduceos, los celotes, pero también estaban los sícaros, ¿verdad? Que prácticamente eran una pandilla de rebeldes, que los celotes los utilizaban para hacer trabajos sucios. O sea, el tema de las gangas, las pandillas, eso ha existido toda la vida y ahí prácticamente se desarrolla también. Y otro aspecto interesante a considerar en esa etapa neotestamentaria es el hecho de que se cumplió el periodo de la redención por medio de Cristo, un consolador. Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador que os guiará a toda verdad, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo asciende al reino de los cielos y en vista de muchos, después estos van al aposento alto a esperar la promesa, reciben la investidura, la llenura, el Espíritu Santo es vaciado en ellos para ahora sí empezar a preparar a la que se le ha dado el privilegio que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Era también la época en que la iglesia tenía que tener un desarrollo, ¿verdad? Y hasta ahí, pues gracias a Dios, estamos nosotros salvos por gracia y salvos por misericordia. Si bien es cierto, estamos viendo cosas impresionantes en el tiempo que estamos viviendo y todavía creo que nos falta un poquito más. Podríamos ser la última generación del periodo de gracia. Me fundamento en esto en San Mateo 24, 13, 14, 15, donde dice de la higuera aprended, porque cuando ya está madura y llega el tiempo de la cosecha, brotan los higos. La higuera reverdecida es Israel. Y dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. En el año de 1948, Israel se convierte en esa higuera reverdecida y para esta época pues ya van 76 años del cumplimiento de esa nueva generación que nació en el año 48. Así que, bueno, es un periodo, la verdad, muy, pero muy interesante el intertestamentario, que vale la pena considerarse para el estudio del Nuevo Testamento. Dios los bendiga. Muy bien, exactamente. Y pues hermanos, como repito, para poder entender mucho más de lo que trajo este periodo, de lo que podemos nosotros añadir incluso con lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, o en el Viejo Testamento, para ser tal vez más exacto, con lo que sucede en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a estudiar, vamos a estar en esto, vamos a buscarlo, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude. Porque bueno, Jimmy mencionaba, por ejemplo, hoy en día también hay sicarios, ¿verdad? Pero sí estuvieron cada una de estas de los sícaros viene la palabra sicario por un cuchillito Exacto. que utilizaban ellos. Exacto. Y algo que se me olvidó añadir es que los macabeos era una élite militar de alta gama, de alto renombre. Y por eso fue que lograron volver a tomar Jerusalén. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, hermano, esto nos va a ayudar. Estudie usted quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos, porque sí predicamos a veces, ¿no? Y decimos, sí, los escribas dijeron y los escribas estaban mal. Ah, bueno, pero es que los escribas realmente eran expertos en la ley judía.
eran expertos en interpretar el Torá, en interpretar las escrituras. Ese era su trabajo, escribir, copiar textos religiosos, enseñar a todos los demás, enseñarles qué eran qué era lo que decían las escrituras, interpretarlo. Imagínense qué clase de hombres eran los escribas, ¿no? De tal manera que ellos, si ustedes llegaban a un lugar y usted decía, y lo reconocían como uno de esta parte de esta religión, yo soy escriba, usted tenía un lugar predominante, era una autoridad religiosa prácticamente, y se relacionaba también con los fariseos, ¿verdad? Y usted puede ir, los fariseos pues tenían un celo increíble al observar igual la ley judía, así como también cómo se interpretaba la ley, pero con ellos era más la ley oral, siempre entendiendo lo que es el Torah, lo que conocemos como ley, y también tenían una influencia significativa en el común. Los sicarios, el nombre correcto es sicarí, con doble I, sicarí, y ellos sí eran un grupo extremista. Hermanos, yo creo que Pedro tenía un poquito de eso, pero gracias, Jimmy, te agradezco muchísimo tu interpretación y agradezco tu participación. ¿Alguien más, hermanos amados? Sí, solamente una cosita más, amados hermanos, para que lo tomemos en cuenta. Este periodo tenemos que considerar por qué también se le llama el de silencio, porque eso es una pregunta clave. ¿Por qué se le llamaba el periodo del silencio? Porque Dios no habló por medio de profetas desde Malaquías por 400 años o un poquito más, hasta que aparece Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista ya aparece anunciando el camino. Muy bien. No se oye. Micrófono, apóstol. Ok, gracias. Si usted decía, muchas gracias por eso, y decía que también, por ejemplo, si usted investiga por qué se le llama el tiempo entre testamentos, hermano, va a encontrar una gama de información increíble. Entonces, hay que estudiar y buscarlo. Busque fuentes fidedignas, sin embargo, que no solo se meta al internet, porque es fácil encontrar en el internet muchas cosas y se nota cuando algo está siendo dicho del internet, ¿verdad? Usted dice algo y se googlea y instantáneamente lo encuentra, pero busque fuentes fidedignas. Cómprese un buen libro, compre de Flavio Josefo, investigue quién era él y le va a ayudar, amén. ¿Algo otro comentario, mis amados? Gracias, Jimmy, te lo agradezco, hijo. ¿Algo otro comentario? ¿Alguna pregunta? Ahí hay uno, creo, en Tierra Fértil, ¿o no? Ah, no, es un poste. Yo pensé que alguien estaba levantando así la mano bien fuerte, pero es un poste el que está ahí. Pero ahí se están como señalando. No sé si ya está listo mi gorrito allá en Tierra Fértil, no sé. Gloria a Dios. Qué bien. Jazz, ¿me podrías por favor indicar sobre los manuales? Buenas noches, apóstol. Dios los bendiga. Buenas noches. Ya no los alcancé a recoger hoy, pero los entrego domingo. Perfecto, perfecto. Para que tengan ahí su manual y puedan estar preparados para la próxima lección. En este curso me interesa, mis amados, que usted vaya, que ya venga preparado con lo que dice la lección. Hoy estudiamos la lección 1 que habla sobre este periodo intertestamentario, pero la próxima lección, aunque ahí hay una actividad, la actividad número 1. Tal vez porque ya no tenemos más tiempo, sino tal vez, pero sí hay una actividad que me gustaría que usted la llene cuando ya tenga su manual. Vamos a hablar en la lección número 2 de los rasgos y las definiciones generales. Por ejemplo, ¿qué se quiere decir con la frase panorama del Nuevo Testamento? Por ejemplo, y vamos a hablar 3 puntos importantes ahí. Así que yo espero, vamos a hablar sobre la cronología del Nuevo Testamento.
cómo fue escrita, qué tiempo, cuál fue escrito primero, cuál fue escrito después, quién lo escribió. Y va a ser una lección muy interesante. Pero me gustaría que usted también ya venga preparado para que sea un poquito más fácil para su servidor el poder llevar a cabo esta clase. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Algo más, mis amados? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay más comentarios. Espero que todo haya sido entendido. Como decía como les dije ya, un instructor mío me decía a la clase, o todos lo entendieron o no entendieron nada. Pero creo que aquí sí se entendió bastante. Muy bien. Vamos a despedirnos. Le doy el tiempo a mi esposa que por favor me apoye con la despedida y la oración de despedida. Y les bendigo a cada uno de ustedes. Les amo en el nombre de Jesús. Abrazos fuertes, quiebra costillas, apachapulmones, me dijo Mario Echeverría el otro día. Así que los amo mucho y México pronto nos vamos a ver. Este mes que viene, Dios lo permita, estaremos ahí con ustedes. Así que Dios me los bendiga. Todo México. Los tres lugares en México. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gustaría que pues sus micrófonos los abran todos, que estemos orando, que el Padre les bendiga. Damos gracias a Dios por esta clase más. Dios bendiga a Apóstol Edmer. Yo soy testiga de su esfuerzo, su trabajo, su tiempo que dedica. A veces dan 12, 1 de la mañana y lo bendigo en el nombre de Jesús. Creo que todos lo bendecimos. Oremos por él, por su vida, por su salud, para que él siempre se mantenga con ese deseo, ¿verdad? Y con esa sonrisa, siempre con ese deseo de tenernos con bien a todos. Amén. Así que les bendecimos. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Te damos gracias, mi Rey, por tu amor y tu bondad, por cada uno de tus hijos. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Padre. Gracias, porque cada día aprendemos, Señor, cosas nuevas. Gracias, gracias. Nos recordamos, Padre. Muchas gracias. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que estuvieron hoy, este día viernes, Señor, que tomaron sus 2 horas para escuchar tu palabra, Señor, donde yo sé, Padre, que nuestra fe va creciendo cada día más, reconociendo que tú eres ese Dios verdadero, dándote toda honra y todo honor, Señor. Gracias por nuestra salvación. Gracias porque somos, Señor, esas personas que tú escogiste para que nos preparáramos y llevemos esas buenas nuevas de salvación, Señor, a las personas que aún no te conocen, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, apóstoles, pastores, profetas, Señor. Bendícelos, maestros, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, te amamos y te bendecimos. Por favor, continúa con nosotros, amado Jesús. Amado Espíritu Santo, te amamos con todo nuestro corazón. Llena cada vida, que cada vida se apasione por ti, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. No permitas que ningún desánimo llegue a nuestra vida, Padre, sino que podamos continuar sirviéndote, continuar, Señor, disciplinando, continuar hablando las buenas nuevas de salvación. Yo bendigo cada familia, cada vida, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Igualmente. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Les voy a enviar un enlace, mis amados. Les voy a enviar un enlace que es muy bueno. Hay un personaje que escribe muy bien ahí, que es una página de teología e historia, de fe y pensamiento, y tiene pero muy bonita información. Se lo voy a enviar para que usted lo pueda leer. Hay muchas cosas parecidas de lo que hablamos hoy y creo que le puede ayudar también. ¿Ok? Si usted gusta, solo permítame, se lo quiero enviar de una vez. Les envío el enlace. Apóstol,
La semana pasada quedó de enviarnos un video. ¿Qué video, mija? Era una presentación de, ¿cómo era de la clase que no se grabó? Era la presentación de una clase que no se grabó. Ok. No. Dije que iba a tratar de ver si encontraba traté de encontrar el video. No, video no hay. El video no me lo grabó la computadora. No sé qué sucedió. Lo que sí tengo que enviar es el video de la semana pasada, si no estoy mal. Voy a trabajar el día de mañana en enviarles el video de la semana pasada y el video de esta semana. Voy a ver si logré por lo menos el audio de ese día que no grabó video y lo vamos a subir también. Ahorita les envié el enlace para que lo puedan leer en esta semana. Léalo, vea qué le puede ayudar. Sí. Era un video de un testimonio o algo así, apóstol. Necesito ver mis apuntes. Ese sí llegó. Ese sí llegó, ¿verdad? No. ¿Sí llegó? De un video, ajá, creo que sí. Me lo pudieran reenviar, es que me cambié de teléfono. ¿De qué testimonio era, hija? ¿De qué testimonio? Era de, ¿cómo se llama? Es que lo veo tan anotado. Yo creo que sí, era un testimonio. Yo creo que lo enviaron en otro chat. ¿Alguien se recuerda de qué video estamos hablando? Porque sí me gustaría buscarlo y enviárselos. Bueno, ¿El de hoy de qué se trata, apóstol? ¿El que vas a enviar hoy de qué se trata? No, ya envié el enlace. Envié un enlace sobre que habla mucho sobre lo de la clase. Es otra Sí, manera de verlo. Le va a dar, tal vez le da un poco más de información. Lo tendrás. A lo mejor Francisco lo tiene aquí, que él me lo pase. Lo vamos a buscar en el teléfono de Francisco, porque a mí se me borró absolutamente todo. Bueno, si Francisco, si tú lo tienes, envíalo a ILEM 2025 para ver cuál era. O sea que si yo lo envié, debería. Lo que sí envié. Dijo que lo iba a buscar y lo iba a enviar, pero no recuerdo. Lo que sí envié fue la cronología del plan de Dios a la humanidad, ¿verdad? Sí, ¿qué es pues? No, pero no. Sí, es lo único que envió. El 15 de febrero. Era un video que iba a buscar él y no nos iba a enviar. Si alguien se recuerda, por favor, me dejan saber y claro que lo busco. Si lo prometí es porque lo voy a tener en algún lugar. Yo creo que no era la cronología. La cronología sí la envié hace bastante. Sí la envió. Muy bien. Muy bien. Ahí ya no hay otra cosa. Dios me les bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. Los castigos, si se recuerdan cuál era, me avisan y lo buscamos con mucho gusto. Sí, Fabi. Les Gracias. envío un enlace que creo que les va a gustar muchísimo. Ok. Descansen. Gracias. Bendiciones a todos. Feliz noche a todos. Adiós. Gracias por el mensaje. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas Adiós. noches. Buenas noches.